¿Cómo les fue la prueba la clase pasada? Eh, Lunes pasado fue. A mí bien, profesora, 6-3. Qué bueno, la felicito. Hola Maribel, hola Gary. Hola, profe, a mí también me fue súper bien, saqué 6-6. Ay, qué bueno. A mí me fue bien, gracias. Qué bueno. ¿Tienen alguna duda respecto de eso o no? ¿O algo que quisieran acotar? Una consulta, profesora. ¿Qué pasa con la asistencia? No me escucha. ¿Cómo eso? Profesora, una consulta. Lo que pasa es que en el aula no aparece la asistencia. Ya. Algo con la asistencia. ¿No tienen asistencia? ¿Eso me están diciendo? Buenas tardes, ¿Qué Alexis. profesora? El lunes pasado están todos presentes, pues los que vinieron obviamente a la clase quedaron presentes. Después de eso tenían prueba, ¿verdad? Porque el miércoles hubo feriado. Sí, lo que pasa, profesora, es que yo creo que aparezco presente en las dos clases, pero Ya. mi hija aparece cero. Ella Es me superó en que nota. está bien, súper bien, pero es que seguramente yo mencioné, yo siempre repito más de 2 veces los nombres. Entonces seguramente no me escuchó y eso, pero lo puedo arreglar después, ¿ya? No sé cuál es el nombre de su hija. ¿Se puede decir? Adriana, Adriana y el sí, apellido. Javieres. ¿Y Adriana está acá ahora? Sí, pues sí, he estado todas las clases, de hecho en la prueba le fue mucho mejor que a mí, un Ya, 7. pero consulta. Ella se conecta con las mismas, se conectan, digamos, en el mismo servidor. No, ella Ah, se conecta en su pieza, ella es Acer. ahí está, sí, pero ya está ya, pero no, sí, ella quedó presente. Sí, yo me acuerdo de ella. Ahí la vi Y ahora en la. de hecho las pruebas son individuales igual porque uno no sabe sus capacidades. Ah, Por eso obvio, no la sí, hacemos junta tampoco. tienen que hacerla individual. Sí, pues, sí. Sí, no, pero está bien. Entiendo y gracias por comentarlo. Pero ella había quedado presente. Y si no, lo voy a revisar, pero ya después cuando hayamos avanzado. Gracias. ¿Tienen alguna duda? Ya, Úrsula, de nada. ¿Tienen alguna otra duda? Voy a ver qué está pasando. Ustedes son, pero jurídico no veo, sí. ¿Qué está pasando aquí en el grupo? Mm, ya. ¿Les cuesta entrar al enlace del grupo, o sea, del curso? Va. Ya, hoy día entonces nos corresponde ver, creo que nos quedan, a ver, 2 clases más. A ver, no, ¿qué vamos? No, con ustedes no. No, perdón, me equivoqué. Ah, sí, a ver. Mm, sí, efectivamente nos queda esta clase y la del miércoles. ¿Ya? Para terminar notaría 1, ahora después viene notaría 2, ¿ya? El miércoles que viene, entonces, de esta semana van a tener evaluación. Sugiero que por favor estudien, obviamente del PDF que ustedes tienen. Em, la clase igual va a quedar grabada y subida, no sé si las ven, pero por si acaso. Hoy día toca avanzar con la responsabilidad penal del notario, ¿ya? Hasta ahí vamos a quedar, ¿vale? Hola, señorita, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? A ver, no veo. Ah, Marice, Castillo, diga. no entrar. Sí, ¿qué tal? No, casi Adelante. no entrar a clases. Sí. Ya. Sí, igual estoy esperando a que se conecten un poquito más porque sé que faltan, pero ya. Igual estamos a buena hora. Ya.
Voy a compartirles pantalla. Me comentan si lo ven, si lo ven bien. Mm. Últimamente me cuesta compartir pantalla como en presentación, modo presentación. ¿Ustedes la están viendo o no? Yo creo que no. Aparece como cargando, profe, pero está la pantalla en negro. Mm, ya, a ver. Mm, chao. Ahora sí, allí se ve. Sí se ve, pero se ve muy chico, ¿no? Puchi. Ya, no, no puedo, no sé qué onda la función ahí de modo presentación, no se me ve grande. Ahora voy a tratar de agrandar esto, po. Voltearme. Ya. Súper. Ya, entonces damos inicio a la clase de hoy, es la tercera, y el miércoles les recuerdo nuevamente que tienen evaluación después de su clase, ¿ya? Entonces, ahí estaríamos terminando el módulo. Quienes no puedan dar la evaluación o no hayan podido dar la anterior, el día, a ver cuándo puede ser, el día lunes que viene voy a abrir otro periodo de las pruebas ya, para que puedan rendir sus evaluaciones atrasadas quienes no han podido rendirlo, ¿ya? Este periodo van a ser 48 horas de lunes a miércoles, ¿ya? Eso, para que puedan rendir las dos evaluaciones quienes no las han rendido, obviamente. Ya quienes rindieron su evaluación, ya están listos. Ya. Entonces, respecto de la notaría, sabemos entonces que no cabe duda de la función pública que éstas tienen, ya debido al poder estatal que tienen delegadas sobre sí, ¿ya? Entonces, respecto de esto, consiste en dar fe pública al otorgamiento de actos respecto de los actos y de los intervinientes, ¿ya? Eso es lo que hace el notario, da fe pública tanto de los actos en sí y de quienes van a otorgarlo, ¿ya? Mediante, obviamente, el cercioramiento de las identidades, profesión, domicilio u oficio y todos los datos necesarios para que se pueda otorgar válidamente un acto jurídico, ¿ya? Em, ahora, la función notarial es ejecutada a través de una estructura conformada por un conjunto de recursos humanos y materiales a los que denominamos o llamamos notaría, ¿verdad? Entonces, desde luego que la esencia, digamos, de la notaría es súper importante que cuente con un grupo calificado, personas idóneas para ejercer los cargos, ya independiente que no sean abogados. Todos los funcionarios de una notaría tienen que ser personas calificadas, ¿ya? Personas idóneas, eficientes, respetuosas, ¿ya? Y con responsabilidad. Entonces, por esto es que es importante el trato, el buen trato, y que además se pueda destacar, digamos, la notaría con un personal que sea calificado, ¿ya? Es importante, por sobre todo para los usuarios, em, para que puedan también, más que hacer sentir bien a las personas, no se trata de eso, simplemente se trata de que puedan brindar un servicio de calidad, ¿ya? Así que con esto vamos a avanzar. Es importante también que la notaría tenga tecnología, que cuente, digamos, con
digamos, con no solamente una página web, sino que también cuente con otros servicios tecnológicos, como por ejemplo la inclusión de la firma electrónica avanzada u otros también servicios dentro de la notaría que podrían eventualmente realizarse a través de manera online, ¿ya? Entonces, tanto la notaría como los asesores jurídicos se encuentran permanentemente a disposición del público, ¿ya? Por lo tanto, siempre tienen que estar pendientes de todas las eh, consultas, derivaciones, todo lo que sea atención al público, ¿ya? No es como una atención al cliente, pero sí va muy ligado el buen trato, ¿ya? Estar a disposición de quienes lo requieran, información. Entonces es súper importante. Otro punto que habla acá, digamos, el PDF que tengo yo, bueno, el PPT, perdón, que está desplegado en la pantalla, es que cuando una persona va a una notaría, habitualmente nosotros no vamos a una notaría porque vamos a esperar que digamos, el notario titular nos atienda, ¿cierto? Probablemente no va a estar. O probablemente sí, no sabemos, porque uno no va a preguntar por él, sino que uno se dirige netamente a la notaría a realizar trámites y no porque espera encontrarse con el titular de la notaría. O sea, para nosotros nos es indiferente que esté el notario titular o que el nombre coincida con el notario con el abogado que nos atendió, ¿verdad? Puede ser el notario titular, el suplente o el interino, ¿ya? O el reemplazante. No es necesario que nos atienda directamente el titular, ¿ya? Básicamente de eso se trata lo que acá están viendo. Entonces, ¿qué más respecto de esto? Mm, Bueno, por el contrario, los usuarios asumen, como que cualquiera sala notaria a la que acudan, habrá un profesional de derecho autorizado por el Estado que pueda dar fe pública respecto del acto o hechos que son de su interés. Entonces, la existencia de un notario es un elemento subjetivo esencial en la institucionalidad notarial, ¿ya? Pero no cabe duda de que forma parte, digamos, del conjunto de trabajadores de la notaría y no necesariamente va a estar el notario, ¿ya? De ahí que en la actualidad sea posible reconocer a los notarios como verdaderos establecimientos notariales, porque en realidad se fusionan, digamos, tanto notarios junto con los trabajadores, ¿ya? Digamos, es un trabajo. Entonces, eso. Ahora tenemos las normas y los principios que regulan la actividad notarial. La labor de los notarios se encuentra súper vigilada por las Cortes de Apelaciones, como no sé si se los había mencionado, pero si no, acá está. Su fuente legal principal sigue encontrándose en el Código Orgánico de Tribunales, en el párrafo 7, título 11 del Código Orgánico, desde los artículos 399, cuando ahí define lo que es un notario, al 445 y también de la ley 18.181 que regula materias como el mecanismo para su nombramiento, las funciones, la organización, las inhabilidades, ¿ya? Las sanciones que pueden acarrear también los notarios. Entonces, lo que respecta a la naturaleza de su función, si bien es un funcionario que trabaja como auxiliar de la Administración de Justicia, en sí su característica es como bastante subgénero, ya que no se puede, digamos, encasillar en que es un funcionario público, tampoco es un funcionario ordinario como un funcionario privado, ya no es un profesional de un trabajo privado. Entonces, es una persona que es bastante particular, ¿ya? Es excepcional. Entonces, respecto a esas características también es que vamos a ir enfocando la clase que estamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, además, al ser público, si bien es vigilado por las Cortes de Apelaciones, correspondiendo obviamente al asiento de corte donde se encuentre el notario, eh, pero su sueldo, por ejemplo, que también ya sabemos, no se lo paga, digamos, el Estado, ¿ya?
no es un servidor público en ese sentido, hablando respecto del salario, ¿ya? El sueldo se lo gana obviamente con los clientes de la notaría. Y los principios básicos que regulan la actividad notarial es el principio de veracidad, ¿ya? Y este es un principio muy importante porque es como el principal efecto de la fe pública, ¿ya? Entonces, es literalmente plasma la actividad notarial, ¿ya? Y obviamente es muy importante, ¿ya? Entonces, no olviden el principio de veracidad, el principio de legalidad y el principio de profesionalidad. Cuando se refiere al principio de legalidad, básicamente dice que el notario en su función va a regular, digamos, va a ajustar el negocio jurídico a a nuestro escrito, o sea, a nuestra ley, ¿ya? Perdón, soy un poco dispersa en este minuto. ¿Me dan un segundo? Ya, lo siento. Ahora sí. Entonces les decía que respecto del principio de legalidad, la función del notario va a ser regular los actos jurídicos que hagan las partes que otorguen, digamos, las personas, pero lo va a regular conforme a la ley, ¿cierto? A nuestras leyes, que esté de acuerdo, que no haya, digamos, no se pasa a llevar el orden público, el derecho ajeno, o que no se pasa a llevar el bien común también. Digamos, hay varios aspectos importantes en que nuestro principio de legalidad va a estar plasmado en nuestros contratos, en nuestros actos jurídicos, ¿ya? También le estaba hablando del principio de profesionalidad, que aquí deriva del catálogo de responsabilidades del notario. Eh, Señala acá un autor, Rodríguez, dice que este principio de profesionalidad constituye el principal efecto, o sea, no, ese es el principal efecto, o sea, ahí se está refiriendo, perdón, al principio de veracidad. ¿Ya? Ese es el principal efecto de la fe pública. Y en cuanto a lo que respecta al principio de profesionalidad, acá está, Rodríguez señala que se refiere ya a un aspecto privado del ejercicio de la función pública, de que el notario no por ello, digamos, es un aspecto privado, dice, de la función pública del notario, pero no por ello es menos necesario porque la función se ajusta, como ya se señaló, al principio de legalidad. Básicamente es que el notario cumpla con su rol, con sus funciones, así como también lo que ocurre en su notaría también va a ser de responsabilidad del notario. ¿Ya? Ya. Respecto a este mismo principio de responsabilidad, perdón, de profesionalidad, adquiere también en palabras de este autor el respeto por la libre elección de, digamos, de los usuarios a cualquier notaría. Básicamente eso está diciendo. ¿Ya? Porque eso garantizará la imparcialidad del notario como ministro de fe. Agrega Rodríguez que es precisamente este principio el que diferencia al notario de otras profesiones liberales, fundamentalmente de los abogados, los asesores, porque básicamente el notario va a tener muchos clientes, ¿ya? Entonces, a diferencia que por ejemplo, de los abogados de nosotros o los asesores jurídicos, que es como muy similar, eh, ellos básicamente no se enfocan a un puro cliente. O sea, no es que uno tenga un solo cliente, pero se entiende, o sea, un notario acapara mucha cantidad de personas en un día, ¿ya? Entonces, obviamente hay muchos otorgantes de documentos. Ahora, la responsabilidad del notario y el actual sistema de sanciones contemplados en el Código Orgánico de Tribunales. Bueno, como profesional del derecho, el notario actúa con total sujeción a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Ya a esto se refiere también el principio de legalidad, no solamente respecto de los actos que hagan los otorgantes. Debe interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactar los instrumentos adecuadamente y conservar los originales.
Tiene que dar fe y garantizar la certeza y seguridad de las relaciones jurídicas. La función notarial, por tanto, está enmarcada en un sistema complejo de responsabilidad y los notarios responden por las faltas, ya sea de hecho o de derecho. ¿Qué significa esto? El notario, acá, esperen, no quiero pasar la materia un poco no quiero desordenarme en realidad. Así que, ya. Vamos a hablar primero de la responsabilidad civil del notario. Ustedes igual van a después revisar esto y le van a encontrar sentido. ¿Ya? Al ser notario, se entiende que obviamente va a ser responsable de forma civil, administrativa y penal. ¿Ya? Ahora, hay una disyuntiva y que no es importante, ya, pero para que ustedes más o menos comprendan y no se vayan a confundir con lo que dice en el PPT, pero se dice o se entiende o malentiende por algunos autores que la responsabilidad civil del notario como que no existe, ¿ya? Pero sí existe, sí hay responsabilidad civil del notario, ¿ya? ¿Y cuándo responde y cómo y cuándo responde? Primero va a responder por hechos que hayan sucedido respecto de su notaría, respecto de hechos que donde él obviamente haya intervenido, hechos que causen un perjuicio, un menoscabo en el patrimonio o en la propiedad de otro, ¿ya? Respecto de esto, es importante que entiendan que el notario, cuando es escogido en la terna, creo que ya lo pasamos eso, ¿cierto? Cuando es escogido en la terna y, digamos, ya por ofrecimiento a la Corte de Apelaciones y por elección del presidente de la República, como lo hablábamos el otro día, el notario además tiene que ofrecer una caución, ¿ya? Y esta caución es en dinero, ¿verdad? Y al ser en dinero, va a responder eventualmente de las situaciones o situaciones de responsabilidad extracontractual o contractual, ¿ya? Que deriven de actuaciones en que el notario tenga responsabilidad, básicamente. Entonces, con esta caución, el notario, al entrar al concurso y poder, más que concurso, porque no participan en concurso en realidad todavía, sino que son escogidos por ternas, va a ofrecer una caución, ¿ya? Y es una garantía, una caución. Entonces, al ofrecer esta caución, que es nominal, es decir, no la va a entregar, no va a decir ya, toma Poder Judicial, ahí está mi, no sé, 1 millón de pesos, por ejemplo. No, obviamente tiene que ser más, no puede ser una cantidad irrisoria, ¿ya? Pero va a ser nominal, la va a mencionar, va a estar ahí estipulada, no la va a entregar, pero va a ser útil al momento de que el notario deba responder por daños y perjuicios respecto de una persona o respecto a una persona jurídica que haya ido a su notaría y haya tenido algún problema eventualmente, ¿ya? O que producto del negocio jurídico, el notario no haya tenido suficiente ojo y haya, no sé, haya habido objeto ilícito o una causa ilícita dentro del contrato y no se, mm, no se corrigió, ¿ya? No se subsanó. Ahora, ahí podría responder el notario respecto de forma civil, ¿ya? Entonces, acá, si esto no les cabe, no les hace mucho sentido para que tengan primero en consideración mi explicación. Dice, nuestro actual sistema no posee una adecuada sistematización de las conductas que infringen la labor notarial y sus respectivas sanciones, situación que el proyecto en comento trata de resolver categorizando dichas sanciones como modo funcional. Comentario aparte merece el tratamiento de la responsabilidad civil de notario, ya que ésta no posee regulación normativa dentro de nuestra legislación, lo que ha llevado a autores como Pizarro a señalar que en nuestro país la responsabilidad civil de los notarios es un misterio. No hay doctrina disponible que se ocupe del asunto ni tampoco se ha presentado en la práctica jurisprudencial una inquietud al respecto. Como es evidente, no existe ninguna legislación particular sobre la materia. Bueno, tal vez esta parte les parezca un poco ambigua, pero el notario sí responde por responsabilidad, digamos, básicamente, bueno, y se discute mucho también en la doctrina que puede ser una responsabilidad civil extracontractual, pero
sí responde civilmente, ¿ya? No piensen que no responde o que es un misterio, porque Estoy imprimiendo esas hojas que me están pidiendo. eventualmente se podría demandar a un notario, ¿ya? Ahora, tenemos luego, no sé si vamos bien, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de que yo continúe? No, profe, quedó todo claro. Ya, gracias. Entonces, ahora vamos con la responsabilidad disciplinaria. Como sabemos y entendemos, los notarios son auxiliares de la administración del Poder Judicial, ¿verdad? Y además pertenecen al segundo grado del escalafón del Poder Judicial. Y que además también tienen un tratamiento jurídico bastante particular. ¿Ya? ¿Estamos bien con esto? Un tratamiento jurídico como excepcional. Recordar excepcional cuando que me refiero a que, digamos, son supervisados por la Corte de Apelaciones, y si no hay Corte de Apelaciones, digamos, si la notaría no está en la Corte, en el asiento de Corte, va a ser también, en la Corte de Apelaciones va a derivar esta función de fiscalización en los tribunales, en los juzgados de letras civiles, ¿ya? Entonces tiene una fiscalización por la Corte de Apelaciones, pero además su sueldo es pagado por, digamos, por todos los usuarios, no por un cliente en específico o no por el Poder Judicial, digamos, no de forma estatal. Dame un segundo. Creo que alguien estaba hablando aquí en el... Ay, no. Tengo una consulta. Si la guía que tenemos allí dice que el notario no tiene tácitamente o de forma tipificada, no tiene consecuencias civiles, ¿verdad? Pero sí tiene unas funciones que debe de cumplir. Entonces, lo que yo me pregunto es, en este caso, ¿cómo hacen para determinar si él está incumpliendo civilmente? ¿Lo hacen a través de jurisprudencia o lo hacen simplemente porque no está cumpliendo con sus funciones? No, mira, es que por eso estamos hablando. Primero recuerden que tenemos responsabilidad civil, la tienen, ¿ya? Por eso estoy diciéndoles antes. Los notarios ofrecen una caución al momento de postularse, digamos, para que estén en la terna, ¿ya? Y es una caución millonaria, ¿ya? No son 10 millones de pesos, es harta plata, para que me entiendan. Entonces, esto se entiende que con esta caución eventualmente si ocurre algo dentro de sus funciones, de su funcionamiento, de su notaría, donde él tenga responsabilidad de haber velado por el cumplimiento de la norma, de la ley, y no se cumplió y se pasó a llevar el patrimonio de otra persona o un bien, ya, en específico, va a tener derecho, digamos, quien se vio afectado a demandar civilmente al notario y, y que obviamente el notario tiene que pagar con esta caución los daños, los perjuicios que haya proporcionado, digamos, generado o en el patrimonio del otro, ¿ya? Ahora, respecto a lo que es la responsabilidad disciplinaria, primero tienen que entender que saben que no es un funcionario común, público y corriente, digamos que ya trabaja en el Poder Judicial, pero ya, está sujeto a sanción administrativa, sí, pero no, o sea, sí, pero no, ¿ya? Pero tampoco es cualquier empleado privado, ¿ya? Porque respecto de ellos recae la vigilancia del Poder Judicial a través de las Cortes de Apelaciones, y si no es la Corte de Apelaciones, esta la va a derivar en el Juzgado de Letras Civil. Ahora, esta vigilancia también aparece en el artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? ¿Y De cómo va a paso, fiscalizar? ¿Ah? disculpe, señorita, quería preguntarle cuánto es el monto en este caso, del No notario, lo de sé, la caución del notario. no la Ok. sé, ya. La Corte de Apelación entonces fiscaliza. ¿Cómo va a fiscalizar? Primero,
para que ustedes entiendan. Se supone que la Corte de Apelaciones hace visitas ordinarias, generalmente y muy seguidas. Ya eso es lo que dice, digamos, el procedimiento. También tiene visitas que son extraordinarias, ¿ya? Y obviamente las visitas ordinarias están en constante ejecución. Si el funcionario de la Corte de Apelaciones encargado de hacer estas visitas a la notaría, supervisar y vigilar qué es lo que se está haciendo, digamos, en esa notaría, eh, se da cuenta o se percata de que hay alguna inconsistencia, algún problema en un procedimiento, si no se están llevando a cabo bien el proceso o no están siendo meticulosos o no hay eh, una atención de calidad, pero más que nada respecto del negocio jurídico, el notario obviamente primero puede establecer sanciones o investigar, hacer una investigación rápida, ¿ya? Eh, va a, o sea, y en caso de que ya se encuentre con sorpresa, con incumplimiento, obviamente va a sancionar, ¿ya? Ahora, la Corte de Apelaciones realiza visitas lo que más pueda, digamos, tantas visitas como sean necesarias. Ya no hay como, se supone que no hay una escatimación en eso. Obviamente, para el debido cumplimiento de la función fiscalizadora que se le ha encomendado a la Corte de Apelaciones también. Y luego de estas visitas hay un libro, un registro, que es un registro especial en todo caso, ¿ya? Yo no lo he visto, pero es por lo que yo sé que se hace así, ¿ya? Entonces, hay un registro especial donde se anota todo lo que hacen o cómo fue la visita del ministro de la Corte de Apelaciones, ¿ya? Ahora, también va a haber una hoja de vida del notario, ¿ya? Y si corresponde, obviamente, y se advierten estas irregularidades, el ministro visitador digamos, las medidas urgentes o va a iniciar investigaciones, ¿ya? Y eventualmente va a poder sancionar. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Me imagino que se estarán preguntando. En el artículo 440 de la ley 18.181, ya de la que hemos estado tratando, habla sobre la amonestación, la censura, el, el reemplazo, no, suspensión y exoneración. ¿Ya? Son 4. Amonestación, censura, eh, suspensión y exoneración. Según la gravedad de la falta, es que, y si acaso es reiterada en el tiempo o si es reciente, se va a ir calificando o se va a ir evaluando si se va a amonestar, si se va a censurar solamente, o si se va a suspender, o si se va a exonerar ya definitivamente, ya que ahí es quitarle el cargo. Entonces, estas faltas a la disciplina funcionaria pueden eventualmente cambiar de carácter y tomar un carácter ya más que nada de ilícito penal, donde van a ser conocidas obviamente en sede penal. ¿Me van siguiendo? Úrsula, diga. Profesora, una consulta. Aparte de ser fiscalizado el notario, ¿los asistentes también están expuestos a fiscalización? Cuando la Corte de Apelaciones o el ministro va a visitar la notaría, se fija en todo el funcionamiento de la notaría, pero es solamente el notario el que está afecto, digamos, a esta fiscalización, ¿ya? Porque los trabajadores de una notaría se rigen por el Código del Trabajo, ¿ya? ¿Estamos? Ok, muchas gracias. Ya. Em, entonces, esos son más o menos los tipos de sanciones. Eso sí, las Cortes de Apelaciones van a hacer una calificación anual respecto de las notarías también, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios que consideran al hacer esta calificación anual respecto del funcionamiento de la notaría, infraestructura, también calidad humana, que es súper importante, aunque ustedes piensen que no lo hacen o que no está estipulado,
los tipos de criterios que son tomados en cuenta son la responsabilidad, la eficiencia, la superación del equipo, del notario, de la notaría, ya la iniciativa, las relaciones humanas. Entonces, estas son calificaciones, son estándares con los que son calificados los notarios. ¿Ya? Deme un segundito, por favor. Ya. Estamos aquí, disculpen. Entonces, la persistencia en estas malas calificaciones, porque no han considerado estos criterios, no han sido responsables, eficientes, no se han superado, la calidad humana es baja respecto de incluso del notario, de cómo trata a los usuarios o de los subordinados, porque sí o sí tiene subordinados, ¿ya? Eh, si esto es deficiente, digamos, si se mezcla entre la responsabilidad y la eficiencia, estos dos criterios, donde aparece como muy bajo, obviamente podría acarrear que luego eventualmente lo remuevan de sus cargos, ¿ya? Entonces, acá, para avanzar con esto, bueno, los notarios son susceptibles de ser sancionados, como los decíamos, mediante la aplicación de las medidas disciplinarias. Ahí está, contemplado en el artículo 440 del COT. Así las conductas previstas en bueno, son en esta norma admiten sanciones de distinta graduación, así como la amonestación, la censura y, ay, perdón, que no sé, estoy mea piti hoy día. Mm, Censura, suspensión. Ah, bueno, y aparte de las que yo les decía, pues ya la censura, la suspensión, la exoneración del cargo, la amonestación. Porque la amonestación es solamente, oye, ¿sabes qué? Te estás equivocando en esto, no has tenido, no sé, no has sido responsable en estos aspectos, que igual es malo, la responsabilidad es súper importante, pero ya no has tenido iniciativa en ciertas cosas. ¿Ya? Pero es solamente como mencionárselo, ¿ya? Va a ser diferente, por ejemplo, si, si es como una censura, porque ella, pucha, ha recaído un montón de veces lo mismo el notario y la notaría sigue funcionando y hay un mal estado de funcionamiento, ¿ya? En todo caso, eh, no sé si cada 3 años es que hacen. Si estas conductas, ahora sí, si estas conductas se mantienen durante 3 años seguidos, también ahí van a ser responsables y digamos, ser removidos de sus cargos. Igual es un poco, tal vez, es bastante harto el tiempo que le dan como para que se siga portando mal, digamos, la notaría en sí. Ahora, la censura o la suspensión corresponden a la competencia para su aplicación de la Corte de Apelaciones del respectivo territorio jurisdiccional donde los notarios ejerzan sus funciones. Excepcionalmente, el Código Orgánico de Tribunales ha previsto la exoneración de su cargo si el notario, en un periodo de 2 años, reincide en alguna de las siguientes conductas. Ahí está, 2 años, no 3. Insertar en el protocolo escrituras o instrumentos sin haber dado cumplimiento a las exigencias contenidas en los artículos 405 y 430. Bueno, estos son ejemplos los que menciona acá, ¿ya? Si una escritura pública deja de tener dicha calidad por negligencia o culpa del notario en virtud de cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 426 del Código Orgánico, o si no cumple con los dispuestos en los artículos 421 del COT relativo a la competencia para otorgar las copias autorizadas, o documentos protocolizados, o no cumpliera con su obligación de salvar las palabras interlineadas, enmendadura, raspadura establecida en los artículos 411. O sea, el notario tiene la obligación de mantener esto en buen estado. Ya si hay problemas en la redacción, tiene que subsanar, tiene que organizar, tiene que ordenar. Está obligado. No es, ya llegó así, lo dejamos así. No.
El notario tiene la obligación de enmendar esas situaciones, ¿ya? De llamar a los otorgantes o llamar al abogado que redactó o cualquier, obviamente a cargo muchas veces del asistente de notaría, ¿ya? El notario muchas veces se desliga de mucho del trabajo que hay y solamente se dedica a ciertas revisiones. Bueno, si por su culpa o negligencia se pierde un protocolo y por último, si falta a las obligaciones establecidas en los numerales 7 y 8 del artículo 401 del COD y lo dispuesto por los artículos 440 de este mismo cuerpo legal. Yo no sé, a ver, démonos un segundito. ¿Tiene alguna pregunta respecto de esto? No, profesora. Muchas gracias. ¿No? No, profesora, gracias. Me disculpan, hoy día estoy un poco distraída, pero no es... em, bueno, cosas que pasan a todos, ¿no? Yo creo. Creo que yo tenía abierto el, no sé si era la ley. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya se ve, qué bueno. Allí vamos a revisar. ¿Se acuerdan de cuáles eran las... estas son las funciones de los notarios, ¿cierto? Ya los revisamos, tuvimos prueba. Y el 440, no me equivoco, es de este o del... Acá está, ¿ven? El notario que falte a sus obligaciones podrá ser sancionado disciplinariamente con amonestación, censura o suspensión según sea la gravedad del hecho. Sin embargo, podrá aplicarse la sanción de exoneración del cargo al notario que fuere reincidente en el periodo de 2 años en los hechos siguientes. A. Si se insertara en el protocolo escrituras o instrumentos sin haberse dado fiel cumplimiento a las exigencias de los artículos 405 y 430. Si por su culpa o negligencia deja de tener la calidad de pública o auténtica una escritura en virtud de la cual, de las circunstancias previstas en el artículo 426, si no cumple con lo dispuesto en el artículo 421 o no cumple con la obligación de salvar las palabras interlineadas, enmendadas o sobrepasadas establecidas en el artículo 411, si se perdiera un protocolo del notario por culpa o negligencia de éste, si faltare a las obligaciones señaladas en los artículos 7, 8, perdón, numerales 7, 8 del artículo 401 y del 423. ¿Ya? Acá, obviamente, sigue hablando respecto de de la, de estas acciones. Em, miren, acá hay una, igual es como, igual tienen que entender que cuando se escribió esto es súper antiguo, ¿ya? Dice que el notario que ejerce funciones fuera del territorio para el que hubiese sido nombrado sufría la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. Bueno, yo nunca he visto esto, no sé ustedes. No creo que seamos todos muy antiguos aquí, pero ahí, obviamente un notario no puede ejercer en todo caso su labor de notaría o de notario en otro, en un territorio jurisdiccional diferente del que está compuesto el suyo, ya respecto al que ha sido nombrado. Y acá dice en el 443, el notario que incurriere en falsedad, acá está hablando ya más que nada de la responsabilidad penal del notario, el notario que incurre en falsedad autentificando una firma en conformidad con el artículo 425 que no corresponde a la persona que haya suscrito el instrumento respectivo, incurrirá en las penas del artículo 193 del Código Penal. ¿Ya? Ahí en esa se refiere a reclusión menor también. Obviamente es pena privativa de libertad, pero puede ser de mínimo, medio, máximo. Ahí ya va a variar, para que sepan. Y cuando por negligencia o ignorancia inexcusable autentificar una firma que no corresponde a la persona que aparece suscribiéndola, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de 5 a 10 ingresos mínimos mensuales. Bueno, miren, imaginen, 5 a 10 ingresos mínimos mensuales. No es nada para todo lo que ganan los notarios. ¿Ya? Pero bueno.
Toda sanción penal impuesta a un notario en virtud de este párrafo lleva consigo la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las otras penas accesorias que procedan en conformidad con el Código Penal. Y luego ya ahí se refiere después en esto a los conservadores y me imagino que a los archiveros más abajo también. Acá, si faltan las obligaciones señaladas en los números 7 y 8 del artículo 401. Ya lo habíamos visto, que son una de las obligaciones principales del notario. ¿Se acuerdan lo que decía el 7 y 8? Guardar y conservar en riguroso orden cronológico los instrumentos que ante ellos se otorguen en forma de precaver todo extravío y hacer fácil expedito su examen. Otorgar certificado o testimonio de los actos celebrados ante ellos o protocolizados en sus registros. Ya. Entonces, ya nos tenemos claro que obviamente los notarios tienen que realizar su labor con diligencia, con responsabilidad, con eficiencia, tienen que tener un buen recurso y equipo humano, tienen que además tener tecnología, digamos, una tecnología avanzada, idealmente, un soporte y todo eso, ¿ya? Ahora, no sé si tienen dudas respecto de lo que estamos hablando, si tienen alguna duda, no importa, no hay ninguna pregunta que sea tonta para que puedan, puedan consultármelo. Cómanselo, papá, eso compré otro. Ya. Mm, ya, pero esto no. Ya, miren, la ley 18.181 es súper cortita para que también ustedes puedan revisarla, leerla y comprenderla. Obviamente porque les va a servir mucho en lo que ustedes están estudiando. ¿Qué Ya, ley es? la 18.181. Ahí está. 18.181. Sí. Esta modifica disposiciones que indica el Código Orgánico de Tribunales y, bueno, del Código de Procedimiento Civil y el Código Tributario. Pero es súper cortita y es complementaria también al código, ya lo que al CPC también y al Código Tributario. 18.181. Sí, 18.181. Entonces, respecto a la responsabilidad disciplinaria, acá me quedé un poco, esto lo pasamos, pero no sé si lo leí bien, o no lo leí, creo. No se lo leí, no, sí, sí, recién lo estábamos viendo. Porque la circunstancia que está, bueno. Ya, cura 21 del código. Ya, acá respecto a lo mismo que estábamos hablando, la responsabilidad disciplinaria, dice que el 421 del Código Orgánico de Tribunales solo podrán dar copias autorizadas de escrituras públicas o documentos protocolizados el notario autorizante, el que lo subroga o suceda legalmente o el archivero a cuyo cargo esté el protocolo respectivo. Esto quiere decir que
si hay un notario que está inhabilitado y otorgó copias, ya, respecto de un acto, esas copias no van a ser obviamente tenidas como originales y además de eso, el notario va a ser sancionado. Y además es importante que no se recuerden, y todos lo sabemos en todo caso como utilizamos este sistema registral, sé que los notarios no podrán otorgar copia de una escritura pública mientras no se hayan pagado los impuestos que correspondan. Y también importante, el 425 dice que los notarios podrán autorizar las firmas que se estampen en documentos privados siempre que den fe del conocimiento de la identidad de los firmantes y dejen constancia. Ah, no está en la protocolización, todavía no vamos a pasar eso. Acá está. El 426. No se considera pública o auténtica la escritura que no fuera autorizada por persona que no sea notario o por un notario incompetente, suspendido o inhabilitado en forma legal. Que no esté incorporado en el protocolo, que este no no pertenezca al notario autorizante o a de quien esté subrogando legalmente. El que no conste de la firma de los comparecientes o no se hubiere salvado este requisito de la forma prescrita en el artículo 408. Que no esté escrita en idioma castellano y que la firma de las partes o del notario o la escritura manuscrita no se haya usado tinta fija. Eso ya lo habíamos visto, pero es súper importante que recuerden respecto de esto, por ejemplo, el mismo artículo 426, que la copia, digamos, tiene que ser autorizada por una persona que sea el notario, ¿ya? Si no es el notario, obviamente no va a tener validez y además arriesga sanciones. Voy a revisar acá. Entonces, si una escritura pública deja de tener dicha calidad por negligencia o culpa del notario en virtud de cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 426, si no cumpliera con lo dispuesto en el artículo 421 del COT relativo a la competencia para otorgar copias autorizadas o documentos protocolizados, o no cumplirá con su obligación de salvar las palabras interlineadas, enmendadas o sobrepasadas. ¿Qué dice el 411 del Código Orgánico de Tribunales? Es súper importante que ustedes puedan ir relacionando también la norma y hacer este ejercicio. Tal vez les parezca un poco aburrido. Disculpen, no sé quién está hablando. Tal vez les parezca un poco como tedioso, aburrido, pero es importante porque así ustedes van a ir conociendo mejor, se van a poder ir manejando con las distintas normas que hay y obviamente van a ir van a ir puliendo más también el conocimiento. Aquí el 411 dice, se tendrán por no escritas las adiciones, apostillas, entre renglondaduras, raspaduras o enmendaduras u otra alteración en las escrituras originales que no aparezcan salvadas al final y antes de las firmas de los que las suscriben. Corresponderá al notario salvar las adiciones, apostillas, entre renglondaduras, raspaduras, enmendaduras u otra alteración en las escrituras originales. ¿Ven? Está en el 411, inciso segundo. Acá dice relación, no rayen la pantalla, por favor, se los pido. No están sujetos a sanción, ¿ya? Si no mantienen bien sus registros, si no mantienen ordenado, salvan las adiciones, las organizan, ¿ya? Y todo lo que está mencionado acá. Úrsula, dígame. Una consulta, corríjame porque me estaban preguntando, ¿qué significa aportilla un documento? Apostillas. ¿Mm? La apostilla es un convenio de la Haya del año 1961 y este convenio más que nada es respecto a distintos países en que nuestros documentos van a tener validez en otro país y los documentos de allá, pues, de otro país que hayan suscrito obviamente al convenio de la apostilla, también van a tener validez en otro acá o el de nosotros en, no sé. A ustedes les dije la otra vez les conté de un cliente que tenía, bueno, que tengo todavía que se quiso divorciar, se casó en Ecuador y todo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Fueron o no? Sí, sí, sí nos Ya. contó. Ya, pues ahí está, por ejemplo, el ejemplo de la apostilla. No podíamos sacar la apostilla, se demoraron 3 a 4 meses en entregarnos el documento apostillado, la sentencia, con la apostilla.
Y esta apostilla significa que nos permite que la sentencia se cumpla acá en Chile y que tenga los mismos efectos. Ahora, eso respecto a una sentencia, porque aquí fácilmente uno puede sacar un documento de un certificado de nacimiento apostillado y lo tiene que enviar al extranjero para hacer X trámite, por ejemplo, y, y va a tener validez también. Entonces, todos los países que estén suscritos a este convenio de la apostilla van van a tener validez. Sus documentos otorgados en el país extranjero van a tener validez digamos, en los países que forman parte de este convenio. Ya no sé si me Muchas gracias, explico. profesora. Sí, sí, gracias, profesora. Ya. Eh, a ver. ¿Tienen alguna otra duda? Yo, profesora, em, No, Valeria, ¿se dígame. escucha? Hola, buenas noches, Sí. profesora. En el caso de extremo de que un chileno fallezca, o sea, muera en el extranjero, para poder repatriarlo, ¿quién da la solicitud? ¿También tiene que traer una postilla a esa repatriación por medio de notario o se ve por medio de otro área jurídica? Mm, Uy, sí, a ver. No, es que Perdone la con el compliqué. registro civil tiene que ser. Es con el registro civil Ya, ok. directamente. Ya, Muchas gracias. ya. Era una pregunta bien. Creo que Rebuscado. es el registro ¿No? civil con el Instituto Médico Legal, Mm, porque ellos son los que te tienen que trasladarlo incluso al Instituto Médico Legal para que el instituto sí, declare por qué fue el fallecimiento, si fue en Argentina, por envenenamiento o causas naturales. claro. Tienen que trasladarlo al Instituto Médico Legal y después posteriormente el registro civil da la data de defunción. Mm, Súper, muchas gracias. ya. Gracias a ustedes también. Profe, una pregunta. El tema de la apostilla no la otorga el notario. No, no. O sea, no. En Chile le otorga el registro Exactamente. civil. Es que el registro civil, porque más allá de que sea apostilla o legalización, simplemente lo que le da es autenticidad al documento en el extranjero, Ujú. pero no es el notario. Yo necesito tener el documento notariado para poder apostillar, sí. A ver, de nuevo. Sorry, A es ver, que le estoy explico. lento hoy día. De Ya, nuevo. por lo menos cuando nosotros acá en Chile solicitamos un acta de nacimiento apostillada, sale directamente del registro. Yo Sí. que soy extranjera, soy venezolana, en Venezuela el sistema de apostilla es totalmente diferente. Usted tiene que sacar el acta de nacimiento, esa acta de nacimiento se lleva a notaría, luego de que de que es notariada, esa acta de nacimiento se va a poder apostillar o legalizar de acuerdo al país a donde vaya. Porque Ya. si el país está adherido al convenio de La Haya, a la Convención de La Haya, es apostilla, si no toca legalización. Pero no es el notario el que da esa apostilla. Mm, ya, pero eso en otro país no, porque acá en Chile el registro civil nomás, po. Ya. Bueno, y si hay que apostillar una sentencia, esas cosas, pero no, no es así como tan. Ay, que se me agranda esto. No tiene que pasar por el notario. Ahora, por ejemplo, si hay trámites en el extranjero y que necesitan hacer, lo tienen y quieren que se cumpla acá o más rápido, también lo pueden hacer en el consulado y también va a estar apostillado. Ya. Pero, claro, es que en otros países igual es más lento el tema de la apostilla, que debería ser rápido como acá, pero no lo es. Es ¿A mucho más eso te lento. refieres, Gary? Sí, sí, a lo que me refería era que acá, por el tema de automatización que tiene el sistema, te permite sacar, no sé, un acta de nacimiento apostillada de forma automática. Mientras Sí. que si buscamos en otro país, este proceso tiene que llevar una cantidad de pasos y de tiempo que no nos Sí, permite agilizar el proceso. sí, sí, es verdad. Por eso me demoro tanto con estas personas a veces. Sí, po. Marice, Sí, señorita, lo mismo también en Perú, o sea, también cuando uno quiere sacar una partida, un acta de nacimiento o certificado de estudio,
igual para postillar, si tenemos que ir a relaciones exteriores y pues también nos toma igual 2, 3 días, Mm, ¿no? Es un poco también un poco tedioso. harto. Sí, bueno, que sería ideal que todos tuvieran el sistema más rápido, automatizado y que pudieran, digamos, se avanza más rápido, así uno avanzaría mucho más, pero lamentablemente se demora. A mí en el caso de Ecuador me demoré meses, meses, meses. Entonces es molesto, es muy molesto realmente, pero bueno, igual se logró. Claro que mi cliente estaba más o menos molesto, pero sabía también que su país es así. Incluso tuvo que viajar la mamá de acá a hacerlo allá, a Ecuador. Pero bueno, así es cuando se tienen que conseguir las cosas. Ya. ¿Tienen alguna otras dudas? Quería mostrarles algo mientras tanto. ¿Les queda claro la responsabilidad civil, penal, administrativa? ¿Tienen alguna duda respecto de eso? Para que lo repasemos. Pueden hablar si quieren, si tienen dudas. Algo aquí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ¿quién habla? Espera, ¿quién es? Ah, Alex, Alexis. sí, dígame. Sí. Sí, no me quedó claro a mí. No, no me quedó claro. Lo podemos volver a ver. Pero todo no le quedó claro. Es que tengo unas confusiones más o menos complicadas. Ya, vamos entonces de nuevo. Ya, pero ¿desde qué parte como que no entendió? ¿Solo desde la responsabilidad o un poco antes? No solamente de la responsabilidad. No tengo claro las diferencias. Ok. Ya, primero, les voy a mostrar igual les voy a compartir pantalla y vamos a repasarlo de nuevo. Ya, no, no es problema que lo hagamos. La idea es que todos comprendan. Tenemos que la responsabilidad del notario y el actual sistema de sanciones empleados en el Código Orgánico de Tribunales, ¿verdad? Obviamente nuestro derecho, y respecto también al notario, el notario tiene que actuar conforme al principio de legalidad, siempre. Ya no solamente respecto de sus propias acciones dentro de la notaría, sino que también respecto de los actos que otorguen las partes, ¿cierto? Respecto del negocio jurídico. Ya siempre tiene que haber este principio de legalidad. Ahora, em, respecto de la responsabilidad civil, tienen que entender que existe responsabilidad civil. El notario sí cumple o sí va a ser sancionado con una responsabilidad civil, ¿ya? Respecto a indemnización de perjuicios, ¿ya? Respecto de terceros. Aunque acá diga que la responsabilidad civil de los notarios es un misterio. No, no es que sea tan un misterio. Eventualmente, si un notario realiza una acción que perjudique a un tercero respecto a un negocio jurídico y que se fue a, no sé, perdió obviamente una casa, ya, perdió una casa un cliente del notario, ¿verdad? Y el notario debía saber que ese contrato tenía objeto ilícito, tenía una causa ilícita, ya no era o era contrario a las buenas costumbres, al orden público. Obviamente el notario va a acarrear responsabilidad civil respecto de esta persona, ¿ya? Va a ser sancionado y va a pagar con indemnización de perjuicios. O sea, eventualmente la responsabilidad civil no lo va a llevar a la cárcel,
¿ya? No va a pagar con una pena privativa de libertad, nada de eso, pero va a pagar obviamente de forma pecuniaria, porque de hecho igual también eso se trata en nuestro derecho civil, es el derecho patrimonial, y el patrimonio hablando del punto de vista de todo lo que es patrimonial. Entonces, el notario va a pagar de forma pecuniaria toda infracción, toda indemnización de perjuicio en favor de una persona afectada en su notaría, ¿ya? Bajo su responsabilidad, ¿me entienden? Aunque el asistente notaría haya hecho ella la redacción o haya hecho ella la revisión de minuta y no se fijó y por no sobrecargarle la mata, digamos, al notario ya no lo molestó, no sé, quizás es una tontera lo que te estoy dando como de ejemplo, pero en caso de eso igual va a ser responsable civilmente el notario y va a pagar, digamos, una indemnización y esto es en dinero. Primero que todo, ya esa es la responsabilidad civil que acarrea el notario y sí tiene responsabilidad civil. Luego tenemos la responsabilidad disciplinaria. Yo les comentaba que la responsabilidad disciplinaria está a cargo de las cortes de apelaciones de cada sector. Ya recuerden que en Chile hay 17, o sea, varias cortes de apelaciones, ¿ya? Y cuando la notaría no se encuentra en el asiento de corte, va a ser que la Corte de Apelaciones le deriva esta función de fiscalización a las notarías a los juzgados civiles de letra, a los juzgados de letras en lo civil, ¿ya? Entonces, cuando hay una fiscalización por parte de la Corte de Apelaciones, de un funcionario, obviamente la Corte de Apelaciones, va a ir a inspeccionar cómo está el funcionamiento. Y esto se puede dar en dos situaciones. Primero, van a ser visitas ordinarias y visitas extraordinarias. Las visitas ordinarias se hacen, digamos, son de forma constante, ¿ya? En cualquier momento la pueden hacer. En cambio, las visitas que son extraordinarias, esas no, esas son una revisión anual, ¿ya? Y más que nada, estas son una revisión general de la Administración de Justicia, pero estas visitas extraordinarias son cada 3 años, ¿ya? Estas sí. Ahora, las normales o las ordinarias son a cada rato, o sea, va a ser las veces que sea necesario visitar, ¿ya? Ahora, la Corte de Apelaciones también evalúa, obviamente a través de criterios, pero antes de eso, recordar cuáles son mire, lo teníamos acá delante en Código Orgánico de Tribunales, tenemos lo que es el artículo 440 que menciona... Ay, chuta, borré todo. Ya. Acá en este artículo, no lo voy a leer porque me importa más que entienda esto, pero acá sale que el funcionario, digamos, el notario o la notaría en sí, pero la persona del notario va a ser sancionado con amonestación, con suspensión, con censura o exoneración de su cargo, ¿ya? Si las causales son reiteradas y dependiendo obviamente de cuántas veces, si han sido muchas veces, obviamente, pues que sea, no sé, censurado, ya, pero si fue una sola vez o 2 veces, ya va a ser amonestado, ¿ya? Ahora, además hay un sistema de evaluación que hacen las Cortes de Apelaciones y estas son anuales, ¿ya? Y esta evaluación tiene criterios. Y estos criterios son la responsabilidad, la eficiencia, digamos, el trabajo humano que hay. ¿Qué más? La superación de la notaría o del notario, porque obviamente respecto al notario es que recae la responsabilidad de toda la notaría. Eh, También el conocimiento. Todos son criterios que evalúa la Corte de Apelaciones al momento de evaluar a las notarías, ¿ya? Entonces, si existen la persistencia de malas conductas o de malas gestiones, o que no hay responsabilidad, que no hay eficacia, no hay eficiencia, no hay conocimiento, digamos, los usuarios se quejan constantemente o que realmente los asistentes de la notaría y el notario, o el notario está en otra, no pesca, no hace bien su trabajo, no supervisa a los asistentes de notaría,
Por supuesto que la conducta persistente en estas situaciones va a hacer que eventualmente o lo censuren o lo suspendan o lo exoneren del cargo, ¿ya? Eventualmente, estas faltas de la exoneración, la censura, la suspensión, ¿ya? Me falta otra. Van a ser, podrían cambiar de carácter a un ilícito penal dependiendo de la gravedad, dependiendo de si es que son constantes, ¿ya? Ahora, em, como el notario es auxiliar de la administración, ¿quién está hablando? Ay, qué lata, no puedo silenciar. Ahí sí. Como el notario es auxiliar es auxiliar de la Administración de Justicia, va a ser, eh, va a ser supervisado por el Poder Judicial, ¿ya? No así los trabajadores del notario, porque los trabajadores del notario, y se lo adelanto, o se lo dije delante también, ellos se guían por el Código del Trabajo, ya ahí hay una relación contractual de notario con los funcionarios, pero el notario es directamente con el Poder Judicial. Ya recordar que ellos pertenecen al segundo escalafón del Poder Judicial. Tal vez esto no es materia en sí como, estos datos no son materia de prueba ni nada, pero sí obviamente es importante que sepan las sanciones que pueden tener y es importante porque obviamente sale en nuestra información que tienen también ustedes para estudiar. Ahora es importante que lean también el artículo 440 y... Ah, yo se los leí delante, po. Yo se los leí, disculpen. Y eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando también podría ser que si estas conductas son reiteradas, puede haber un ilícito penal, ya que es lo que estábamos hablando, y se van a castigar con las penas del artículo 193 del Código Penal, ¿ya? Que más que nada es una pena privativa de libertad y va a depender de su grado mínimo, medio, máximo, ¿ya? ¿Y en qué casos puede darse eso? En caso de la falsedad de los instrumentos públicos, por ejercer también fuera de su territorio jurisdiccional y... y eso, porque delante le estaba leyendo, si autentifica un documento con su firma y resulta que no tiene la autoridad ya para ser notario, también obviamente va a estar incurriendo en un ilícito. Y también, y ahí en esos casos podría ser sancionado penalmente. Y ahí respecto de esto también ven ahí está, no sé si lo estoy compartiendo, sí. Entonces, en lo que respecta a la responsabilidad penal del notario, se tipifica cuando aquel incurre los delitos que configurados en la ley penal, pero atinentes a su labor en el ejercicio de la función pública. Se fundamenta dicha responsabilidad en que el ejercicio de la función notarial está íntimamente ligada a la preservación de un valor superior. Y el notario, depositario de la fe pública, que incurre en un delito contra esta, es decir, contra la fe pública, ay, me perdí, contra esta, perjudica al Estado dañando a los particulares y a la sociedad. Por lo tanto, surge la violación a los deberes y bienes que estamos estudiando ya, o sea, y a los estatutos dados por la ley, originándose las infracciones en los hechos de los notarios que pudieran alterar la seguridad jurídica o el orden de la comunidad, siempre y cuando estén tipificados en una norma penal. Obviamente, a los notarios ni a cualquier otra persona no se les va a dar no se les va a castigar si no hay un delito. El delito sí o sí tiene que estar tipificado en el Código Penal. Y acá específicamente menciona que si se incurre en hechos como en los del artículo 440, va a ser castigado con la pena que señala el artículo 193, ¿ya? Que eso es una pena privativa de libertad. También se castiga al notario que ejerce sus funciones fuera del territorio jurisdiccional, que yo también les había mencionado recién, con reclusión menor en cualquiera de sus grados. ¿Ya? Sus grados pueden ser mínimo, medio, máximo. Más o menos para que vayan entendiendo. Y se castiga también la falsedad en la que pueda haber incurrido autentificando una firma que no corresponda a la de la persona que haya suscrito el documento respectivo. Si la situación anterior se produce por su negligencia o ignorancia inexcusable, será penado con presidio menor en su grado mínimo o, perdón, o multa de 5 a 10 ingresos mínimos mensuales.
La sanción penal impuesta al notario siempre lleva aparejada la sanción de inhabilitación especial perpetua para el ejercicio del cargo, sin perjuicio de otras penas accesorias que se encuentran sus respectivas antítesis en la falsedad, la violación del secreto profesional y la destrucción u ocultamiento del documento público. ¿Ya? ¿Está más claro o no? Sí, a mí ahora con eso, con esa explicación me quedó más claro. Ya. Dígame. Qué bueno que le quedó un poquito más claro. Dígame, Úrsula. Profesora, lo que consultaba delante la compañera Valeria era que lo único que cambia en el tema cuando fallece una persona en el extranjero es que también se hace partícipe el consulado. Y cuando es muerte natural, no pasan por servicio médico legal, solamente cuando hay accidente o otras causas de muerte. Era para corregir esa parte, profesora, porque si preguntan nuevamente, a lo mejor a usted ya usted tiene una base, digamos, y por eso se lo menciono. Muchas gracias, se lo agradezco. Y gracias por Y yo hacer la corrección también, porque así quedamos todos con... Claro, Claro, yo sé que lo que pasa es que, por ejemplo, a mí hace 2 años atrás también se me murió alguien en Brasil y también sé que estaba el servicio médico legal y el registro civil, pero más allá no, no, yo no me manejo en esa materia, pero bien, ya, de nada, entonces, profesora. pero sí no sabía la diferencia de lo que usted me dice, de la muerte natural o un accidente. En este caso sí, claro, fue, o sea, no sé, fue un ACV, por ejemplo, y no, no sé, fue como súper, sí estaba el servicio médico legal, obviamente. Pero no, en fin, cosas. Ya. ¿Estamos todos más conscientes entonces de lo que estamos hablando? Ya, yo les quería mostrar hace rato algo, pero no lo podía encontrar. Les mostré una postilla el otro día de un país extranjero que yo tenía, quería mostrarle la de Ecuador y no la encuentro. ¿Les mostré otra o no? Díganme si fueron ustedes. Profesora, solamente la de su cliente por el divorcio, esa mostró. Otra, alguna, no, por lo Ah, no, menos no, no. pero esa quería mostrar que esa no la he mostrado, no sé dónde está. No la he podido. A veces me desordeno un poquito con mis cosas. Y se agradece. Ya. Gracias, Úrsula. Muchas gracias. Y quería verla acá. A ver. Denme un segundo, chicos. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ir a lo otro. Si tienen dudas, por favor háganmelas saber, las podemos desarrollar acá, las resolvemos. No quiero que después estén ahí, yo no sé qué dijo este, no lo dijo. Ahí anduvieron diciendo que no podían abrir un estudio jurídico. ¿Ustedes fueron? Tengo tantos grupos chiquillos que algo caché, no sé si fueron ustedes los otros, pero yo solo dije que tenían que, eventualmente hay trámites que no van a poder hacer nunca por sí solos, po. Pero bueno, denme un segundo. Voy a mostrar esto. Ya, así que no sé si me entendieron lo que les estoy diciendo recién. ¿Están ahí o no, chiquillos? Yo entiendo que estén cansados, pero Yo estoy tampoco es presente, necesario que profesor. sea un Profe, aquí monólogo. Ya, estoy. ¿Está compartiendo pantalla ahora? ya. No, yo le estaba hablando respecto de que estuvieron hablando en el grupo, si fueron ustedes, em,
que yo les había dicho que no podían abrir un estudio jurídico. Sí, Entonces, profe, no fue en sé este qué grupo. fue lo Hubo una persona que preguntó que si podía abrir un estudio jurídico. Y recuerdo que yo le comenté, le contesté y le dije que sí podía abrir un estudio jurídico, pero que evidentemente había documentos que no podía hacer porque necesitaba un abogado. Y luego, claro. no sé, fue usted quien respondió y que dijo que sí lo podían abrir porque se creó como cierta polémica allí porque había otra persona que decía que no se podía abrir un estudio jurídico si no eras abogado, Yo, específicamente. sí, yo fui quien, la Valeria por acá, dijo que no se podía abrir un estudio jurídico con abogados, sí, pero un servicio de asistencia jurídica sí se puede. Pero yo dije eso. Esa es mi pregunta. Ya. No, no, profesora. Pero usted No, ya sí, respondió, así que pasemos página. sí, obvio. Solo que tratemos de sacar la duda acá porque igual yo también estoy todo el día ocupada y de repente digo, ¿qué pasó? ¿Ocurrió algo malo? Y ahí, bueno, igual esto va a quedar grabado más encima, perdón, pero ya, voy a lo que me convoca aquí con ustedes. ¿Dónde está este mandato judicial? No, 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 esto no es. Ya. Ya, a ver, esto se lo había mostrado, ahí se ve, puta, voy a correr acá. ¿Ven ahí que está la postilla? Súper sencillo, pero sirve, ¿ven? Voy a ver si tengo otro. Ahí, sale mi cédula de identidad y súper asustada salgo. No, no tengo. ¿Dónde dejé el otro de Ecuador? Ya, no importa. Voy a dejar de compartir pantalla. Mis cosas. Ahí. Ya, ¿tienen alguna duda respecto nuevamente? Aquí Maribel, cualquier cosa se me acaba el internet. Ya, Maribel lo voy a tener en consideración para la lista, ya. Lo voy a dejar anotado. ¿Tienen algunas dudas, por ejemplo, respecto de la reforma de notaría? Maribel. Mm, ya, ya, bueno. Ya ahora sabemos todos que los notarios son vitalicios hasta que salga la reforma. Y también, hoy lo otro que también estuve viendo, el tema de en la reforma se les solicita como implementar más tecnología, soporte tecnológico, obviamente que no sea de cargo, digamos, del usuario, pero en el fondo igual se faculta a y ojo con esto, porque, a ver, ¿cómo era el tema? Eh, ya, ahora sí. Se estaba solicitando, ahora me acuerdo, se estaba solicitando la reforma, y que no sé si la han podido leer un poquito, que los trámites que, por ejemplo, que hacemos nosotros, los abogados, o como ustedes también que van a ser asesores jurídicos, que van a estar tramitando, hay trámites que la norma solicita a los notarios que ellos tengan que hacer. Por ejemplo, la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿cierto? Y eso ustedes saben que lo hace uno, cuando obviamente el cliente lo solicita y obviamente a uno se le paga por eso, pero además de eso, más que es parte de es una parte de nuestro trabajo cuando uno tramita de esa forma, pero también ocurre que va a incrementar obviamente el costo del trámite para el usuario. Entonces, cuando salga la reforma, les sugiero que igual tengan ojo con eso cuando ustedes estén tramitando algo y, y ahí no traten de que el notario no sea quien deba inscribir ya la constitución de una empresa o el cambio de sociedad, por ejemplo, una modificación que también se da mucho, o también en la inscripción de una propiedad en el conservador de bienes raíces. Traten de que esos trámites lo hagan ustedes, ya para que el notario eventualmente tampoco cobre más por la gestión. Y eso es igual, está dentro de la reforma, lo cual no es muy beneficioso, ¿ya?
Maribel dice, "No, la prueba es desde que vemos hoy". Sí, Maribel, sí. La prueba es de hoy y el miércoles. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, y también en la reforma está incluido se va a incluir ahora el CERNAC, así que es súper bueno. Creo que es una muy buena instancia para que ya se puedan comenzar a denunciar ciertos abusos que hay en las notarías y todo esto que además el cobro excesivo respecto a ciertos trámites. No sé si alguien tiene algún aporte que hacer respecto de esto. Entonces, recuerden cuáles son los principios que regulan la actividad notarial. El principio de veracidad, ¿se acuerdan? Que es uno de los efectos principales también de la fe pública. Ya no olviden eso, principio de veracidad. El principio de legalidad, que el notario tiene que adaptar el negocio jurídico que se está presentando ante él de acuerdo obviamente a nuestras leyes. Ya este es el principio de legalidad. Tiene que ir conforme a la ley, conforme a la Constitución, ¿ya? Y obviamente respetar el orden público y todo eso. ¿Qué más? Ya, principio de veracidad, principio de legalidad, principio de profesionalidad y también, ¿qué otro principio teníamos? Honorabilidad, profesora. ¿Ah? ¿Cuál más? Honorabilidad. Ah, bueno, sí. Eso es como para cuando, o sea, siempre tiene que ser honorable el notario, pero más que nada eso dice para cuando se necesita escoger al notario, que sea una persona honorable. ¿Ya? Em, em, Esos serían respecto de esto, digamos, de esta clase. Principio de veracidad, legalidad, profesionalidad. Ya no sé cuál otro, sí, no, yo al menos creo que estamos con esos principios. A ver aquí. Ya. Y recordar que el notario tiene responsabilidad civil, administrativa y penal. ¿Ya? Ya. ¿Y qué más tiene qué es qué es lo que debe contener una notaría? Tiene que contar con un equipo humano calificado, eficiente, confiable, ¿ya? Tiene que contar con tecnología avanzada, con soporte, idealmente que tenga la firma electrónica avanzada, que se puedan realizar trámites online en la notaría. Ah, el otro que estuve viendo de la reforma es que aún así, y de hecho se discutió en el primer trámite, porque este ha pasado ya como por 3 trámites, fue que se había solicitado que en un inicio, cuando se discutió la primera vez en la Cámara de Diputados, fue, no las escrituras públicas pudieran ser otorgadas por firma electrónica avanzada, ya es decir, a través de un computador que se firmara así y que tuviera validez, ¿ya? Pero finalmente, en el segundo y tercer trámite, la verdad de las cosas es que eso lo sacaron y aún así las escrituras públicas van a tener que seguir siendo, digamos, de forma presencial, llevarlas de forma presencial o enviarlas y después presentarse para su posterior firma, ¿ya? Em, y respecto de la... eso sería como lo más notorio, ¿ya? Tienen que estudiar y la otra semana vamos a continuar, o sea, perdón, la otra semana, qué pava. Eh, Siempre se me pasa eso con con las clases, como que juro que es la otra semana y en verdad el miércoles con ustedes. Vamos a continuar con vamos a ver la notaría, lo que hay que hacer, vamos a hacer un repaso de todas las dudas, los trámites frecuentes y la firma electrónica. Ya, y sería lo último de este módulo.
para la prueba. Les sugiero que igual repasen su PDF, porfa. Eso. Y ahí nos quedarían muy poquito. Ya. Igual voy a tratar de extraerles los formatos para mostrárselo en realidad. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? No, Mari, profe, súper ¿sí? clara la información. Gracias. Ya. Maribel, vaya nomás. O ya se fue. Ya. Fabricio, no había visto Fabricio su comentario. Dice, profe, en resumen, la Corte de Apelaciones es quien se encarga de suspender y censurar, y el COT de exonerar. En este caso debe ser el territorio donde se encuentra la notaría, ¿cierto? Ya. Lo que pasa es que las normas del COT dicen que es la notaría, perdón, dicen que es la Corte de Apelaciones la que fiscaliza. En el fondo, más que obviamente la la norma, a ver, la Corte de Apelaciones se rige por la norma contenida en el COT, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Eventualmente, y como la más grave es la exoneración, ¿verdad? Que es la pérdida del cargo que ya tiene que entregarlo, porque ha incurrido ya en estas conductas reiteradas dentro de los 2 años. Pero, y sí, cuando habla de corte de apelaciones se refiere al asiento de corte de donde se encuentra la notaría. Hay corte de apelaciones en Antofagasta. Bueno, yo les decía que son 17. La verdad, yo no están en La Serena, a ver, en Iquique, no, Arica, Antofagasta, La Serena, em, ¿qué más para acá? Bueno, bueno, Santiago, San Miguel en Santiago, aquí en la región metropolitana tenemos 2. En la octava región también hay 2, creo, si no me equivoco. Está la de Talca, la de Chillán, Puerto Montt, Aysén, bueno, hay varias, son 17 cortes de apelaciones y en todas esas cortes de apelaciones obviamente cada una tiene que fiscalizar a las notarías que están en el asiento de corte, en el territorio jurisdiccional. Y en caso de que no esté en el territorio jurisdiccional, la Corte de Apelaciones deriva este trabajo en los juzgados de letra civil. ¿Ya? Eso. Consulta. La próxima prueba estaría disponible. Ya no, la prueba que viene, Valeria, va a ser el día miércoles, este miércoles, desde las 10 de la noche hasta las 11:59 del día jueves. ¿Ya? Y, a ver, y claro, y el otro lunes, para quienes no han dado obviamente la evaluación, yo voy a abrir el periodo, digamos, bueno, ahí lo malo es que puede que se les junte, porque se supone que vamos a entrar al tiro con notaría 2, ¿ya? Si no me equivoco. Pero puede ser que se les junte con la prueba del otro miércoles. Pero voy a tener que abrir un término del día lunes hasta el miércoles. 48 horas para que puedan rendir la prueba quienes no las han rendido, obviamente. Ya estamos claros con eso. Al otro, perdón, cuando entren a su prueba, realícenla, ya no vayan a estarse saliendo porque si no después no la van a poder rendir porque ya van a tener el intento. ¿Ya? Ya, ya, súper. Maribel, usted no se había ido. Yo tengo otra duda, la prueba es... Mm, ya no, sí. Hoy y el miércoles, ¿ya? Y ahí terminamos el módulo. No sé si hay alumnos que no han dado sus evaluaciones. Aquí, a ver quién está. Ya, a ver, Rodrigo, ¿está ahí? iPhone de Rodrigo, dice acá. Hola, sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Rodrigo. ¿Me puedes decir los principios de la actividad notarial, por favor? A ver, los principios, dame un segundito, por favor. Sí. La verdad es que estoy un poquito perdido, profe, por los principios.
Ya, mire, está el inicio de la clase de hoy día ¿Ya? y tiene que recordar que los principios son el principio de veracidad, legalidad y profesionalismo. Ah, El perfecto, ya. principio de veracidad dice, está en directa relación con la fe pública, ¿ya? Con esto que el Estado le otorga, digamos, a los notarios, ¿ya? Ok. Y el principio de legalidad dice relación con que el negocio jurídico debe adaptarse, y el notario, obviamente, cuando es una Ujú. escritura pública, tiene que fijarse que el negocio jurídico cumpla con el principio de legalidad, ya principio de legalidad respecto a la Constitución, las leyes, ya que estén sujetas a las normas, ya que no tenga objeto ni causa ilícita el negocio jurídico, Ya, perfecto. que se sujete al nuestro ordenamiento. Y respecto al principio de profesionalidad, más que nada dice en relación a las conductas también de cada funcionario, ¿ya? Que son las responsabilidades digamos, del notario. Rodrigo, también aprovechando que está ahí, ¿quiénes son los que fiscalizan entonces al notario, a los notarios? La Corte de Apelaciones. Ya, Corte de Apelaciones respectiva. Correcto, dependiendo de la jurisdicción donde esté la notaría correspondiente. Ya, súper. ¿Y si no, Si si no no, están en asiento de corte? eh, no, no sé. No sabe. Ya, cuando no es asiento de corte, o sea, no está en el asiento de ¿Mm? corte la notaría, la Corte de Apelaciones deriva esta función en los juzgados de letras en lo civil, Ah, ya, ¿ya? perfecto. Sí, 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 ahí me acuerdo. Ya, pero eso más que nada y recordar responsabilidad civil, responsabilidad Penal, administrativa. administrativa y penal, ¿ya? Correcto. Sí. Profesora, es un principio de la conservación. Conservación de los documentos. O sea, más que un principio es un deber. Y eso está en el artículo 440, si no me equivoco. Lo estábamos revisando. 2 segundos. Negligencia, si no cumple con lo dispuesto. 420. A ver, claro, es un deber, es una obligación. Me pone principio de conservación. Suena bonito. 426. Vamos a revisar el 426. Ah, estoy compartiendo pantalla. Espérense. Ah, de la firma de los comparecientes, que no está escrita ni demás que esté en las firmas de las partes. Ya, miren, en este momento solamente nos estamos refiriendo al principio de veracidad, legalidad y profesionalismo. Por supuesto que, como hemos hablado, el notario es responsable de guardar, conservar en sus registros, no se le puede perder nada, ya todo tiene que estar ahí ordenado, tiene que enmendar y arreglar eh, las enmendaduras, raspaduras, todas esas cosas que hubiesen eventualmente en una escritura, ¿ya? Y eso está dentro de sus obligaciones. Repasen los artículos 440, 426, para que puedan estar más conscientes de respecto de a ver, 429. No, uy, disculpen, hay mucha bulla aquí. Ya, pero Fabricio le queda más claro cuando son escrituras públicas, la idea es que, o sea, siempre se va a guardar lo original, ya, y se le va a extender una copia.
¿Ya? Respecto de los documentos protocolizados, que lo vamos a ver más adelante, no, pues eso no es necesario como que simplemente se van a inscribir, pero no van a quedar como guardados como una copia, ¿ya? Ya. O sea, no es necesario que estén los originales, pues, sí, es un documento privado. Ya. Voy a pasar la lista, si tienen dudas, me las van diciendo, los voy a dejar acá abajo mientras. Voy a ir a la lista. Voy a dejar de grabar ya para que no hayan... Ay, ¿dónde están?